Profe, consulta, la bibliografía nos basamos en más que nada los China, porque estuve tratando de leer la que está en el campus, pero no encontré mucha relación con lo que venimos viendo. O sea, hay algunos temas que sí, pero otros, y hay otros que están en inglés y por ende tampoco me los puse mucho a ver. Sí, mucha de la bibliografía es complementaria, bueno, Relacionado a lo que da usted. para ampliar. Sí, lo principal que deberías basarte es en los apuntes PDF que yo te he proporcionado y en el caso de Roberto, en la bibliografía que él te haya indicado expresamente. Esta materia es tan amplia Sí, sí, ya no indicó igual él. como uno pueda pretender, digamos, ¿no? Intentamos que no falte material para el que quiera profundizar, pero esto no es como una materia, no sé, de secundaria, una materia de un ciclo elemental en el cual hay que leer de tal página a tal página y seguir los lineamientos. Son por ahí papers o artículos de interés general que complementan, apoyan, ayudan y sirven eventualmente para el debate y para la discusión. El tiempo es escaso para poder desarrollar todo el material, pero los artículos están para aquel que los quiera leer, pero creo que lo más productivo es guiarte de base por el PDF y en los casos en los cuales hay dudas, bueno, manejarse con las fichas adicionales y por supuesto que estamos dispuestos a atender las consultas que hagan falta y a sugerirte la bibliografía específica que hiciera falta. Claro, claro, profe. Lo decía más que nada para orientarme, porque hay veces que encuentro así un montón de textos y no, viste, me cuesta orientarme, ver para dónde va. No, y aparte, bueno, todos estos textos son por ahí a veces superpuestos, a veces contradictorios, a veces ampliatorios de alguna cuestión, están puestos con la mejor voluntad de que ustedes tengan todo el material a disposición, así como uno en una biblioteca tendría todos los libros a disposición, uno tiene que saber cuál es elegir, digamos, ¿no? Es un poco la idea. Perfecto, gracias, profe. Bien, vamos a dar por iniciada, digamos, la clase de macroeconomía 2 de hoy. Vamos a tratar de ver por lo menos dos temas, si podemos tres, y vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, vamos a trabajar en primera instancia sobre un tema que es un poco áspero, por así decirlo, que tiene que ver con todas las particularidades o las definiciones de tipo de cambio que se utilizan, que no son todas de uso común, digamos, y máximo inclusive en este tipo de situaciones en las cuales tenemos multiplicidad de tipos de cambio, va a ayudar a dilucidar algunas cuestiones de por qué nos pasa lo que nos pasa por el mal uso del tipo de cambio. Estamos con un gobierno que pertenece a una tradición que tiene como folclore desde los años 40 multiplicar los tipos de cambio y utilizar un tipo de cambio para cada cosa. Frente a otras formas de pensar que tienen por tradición utilizar un único tipo de cambio para cualquier cosa, digamos, ¿no? En este caso se produce toda una estructura incluso de control, digamos, asociada a la multiplicidad de tipos de cambio y no está exento inclusive de hechos de corrupción, ¿no? Si yo pongo un tipo de cambio a 1,50 y es uno para todo el mundo, se terminó la cosa, pero si yo pongo un tipo de cambio que es a 1 para el sujeto A, a 2 para el sujeto B y a 3,50 para el sujeto C, es una tentación muy grande para sobornar a alguien para poder conseguir tipo de cambio de sujeto A y después revender en su propio mercado. Estas cosas pasaron, pasan y pasarán. Se solucionan eliminando la multiplicidad de tipos de cambio, pero no lo podemos. En estos momentos de gran brecha, digamos, no se puede solucionar con tanta rapidez. Bueno, a ver. ¿Qué conceptos son los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del tipo de cambio? Uno suele utilizar el concepto de tipo de cambio como el cociente entre el valor de dos monedas cualquiera. Así, por ejemplo, el tipo de cambio de A contra B vendría a ser el cociente entre el valor en pesos de la moneda B y el valor en pesos de la moneda A, que si la moneda A es la propia, por definición, esto es
Esto es 1, digamos, ¿no? Eso sería el tipo de cambio nominal. Para ampliarlo un poco, diremos en un caso concreto que el tipo de cambio de pesos contra dólares sería el precio en un determinado momento T de una moneda objetivo contra el precio en un determinado momento T de una moneda base, siendo la moneda base la nuestra y la moneda objetivo, la que quisiéramos adquirir, por ejemplo, sería el dólar. Hoy 58, 83, 134, 160, dependiendo de qué querramos hacer o qué estemos obligados a hacer. Ahí existe el concepto de moneda objetivo y moneda base. Este es el tipo de cambio medido a la americana, por así decirlo. ¿Hay otras formas de medirlo? Sí, a la inglesa. A la inglesa, la moneda objetivo se pone en el denominador y la moneda base se pone en el numerador, que es la de ellos. Así, por ejemplo, y para ampliar, en una casa de cambio, supuesto sea el caso de que pudiésemos adquirirlos, uno vería que el dólar oficial está a 83 pesos, siendo el cociente entre 83 y 1, que es el precio de la moneda objetivo, dividido el precio de la moneda local, que es 1. Al revés, si esto fuera Gran Bretaña, digamos, y un dólar y una libra esterlina, perdón, vale eventualmente, qué sé yo, pongámosle 200 pesos por significar, digamos, y si fuésemos suficientemente importantes como para que la moneda argentina figurara en una pizarra de una casa de cambio inglesa, diría peso argentino 0,005, que es la cantidad de libras que harían falta para comprar un peso. Ellos tienen el sistema al revés. Muchas cosas están al revés, fruto del aislamiento secular que tuvo Gran Bretaña muchísimos años. Los autos van por la mano izquierda, las medidas métricas durante muchos años fueron distintas, ahora se adaptaron al sistema métrico ellos, no en Estados Unidos, por ejemplo. Y la medición del tipo de cambio, por ejemplo, tiene ese inconveniente. Vamos al concepto de tipo de cambio efectivo. Bueno, voy a mostrar todo porque evidentemente la animación no está correcta. ¿Qué es un tipo de cambio efectivo? Y acá entra a jugar lo que estamos teniendo nosotros. Un tipo de cambio efectivo es el tipo de cambio nominal en el periodo T, más o menos los aranceles que pudiesen existir, son positivos si uno tiene que comprar, son negativos si uno tiene que vender, y más o menos los gravámenes que uno tuviese que soportar para poder hacerse las divisas si las quiere comprar o hacerse los pesos si las tiene que vender. Ejemplo. El tipo de cambio efectivo para un productor agropecuario será el de 83 pesos, que es el tipo de cambio, supongamos, nominal, menos los gravámenes que él tiene que soportar, que en definitiva viene a ser la retención, digamos, a la producción agropecuaria. Esto hará que este gravamen valga una cierta cantidad que haga que el tipo de cambio para ese productor es 53 o 54 pesos. Por el contrario, para un consumidor común, digamos un sujeto de la calle, el tipo de cambio efectivo va a ser igual al tipo de cambio nominal, que es del periodo T, más los gravámenes, bueno, aranceles en su caso, depende de cuál tipo de cuestiones estamos afrontando. En este caso son gravámenes, que son dos, el famoso impuesto país y después una percepción a cuenta de impuesto a las ganancias que podrá descontarse en el supuesto caso que el sujeto tenga una inscripción y de ahí lo pueda descontar o eventualmente pueda pedir su devolución dentro de un año y medio cuando eso no valga nada. Eso hace que el tipo de cambio vaya de 83 a aproximadamente 135. Bien, es el concepto de tipo de cambio efectivo. Por eso se quejan los productores agropecuarios, porque el tipo de cambio en principio es el mismo para todos, pero para ellos es distinto porque tienen diferentes gravámenes que pesan sobre ese. Y aparte para el consumidor local también es distinto, porque si es que lo pudiese conseguir, el peso de los gravámenes lo elevan también respecto de ese valor. Con conclusión, el tipo de cambio E sub T no existe. Ese es el precio al que no se venden o al que no se compran dólares. ¿Estamos?
Vamos al tipo de cambio. Ricardo, Sí, escucho. incluso los insumos, muchas veces, por ejemplo, los agroquímicos y todo eso, que se cotizan dólares, Sí. muchas veces no se comercia con el dólar oficial. Olvídate, eso va O sea, al, salen perdiendo por todos lados. sin llegar a ir al blue, hace una tabla rasa intermedia y puede ser que lo estén pagando a 145 aproximadamente. Sí, sí, sí. Sí, es una vergüenza, es una vergüenza, es una exacción. Vamos a tratar de llegar, yo estoy muy esperanzado en llegar a la filosofía que anima toda esta cuestión, que es el estructuralismo. No es que este gobierno sea en particular estructuralista, pero muchas de las ideas abrevan en esa fuente originaria que planteaba, no con mala intención, todo lo contrario, que el país precisaba una industrialización, una buena acumulación de capital, y la mejor forma de lograr esa acumulación de capital era imponiendo gravámenes al sector agropecuario, que es el productivo generador de divisas, para poder solventar la formación de una industria, digamos, que tuviese capacidad de exportar y generar empleo. Objetivo que, como podrán apreciar, ha quedado a medias. Y así el modelo se divide entre agroexportadores, generadores de divisas, e industriales depredadores de divisas, y así vamos oscilando entre uno y otro exceso, por así decirlo, ¿no? Voy a intentar con todas mis fuerzas llegar, porque me parece muy importante darles un panorama de esa cuestión y así podrán entender ustedes de dónde viene todo esto, porque parecía ser que vino de la nada y no vino de la nada. Hubo quien lo ha planteado en algún momento y por ahí se ha utilizado con buenas intenciones o por ahí se ha utilizado con algo de ignorancia también. Vamos al tipo de cambio de paridad. El tipo de cambio de paridad es una cuestión que trata de algún modo de reflejar el problema de por qué si yo viajo, supongamos bueno, ya que puse ahí Estados Unidos, iba a poner Europa como ejemplo, pongamos Estados Unidos. Si yo viajo a Estados Unidos y gano a partir de ese momento $1.500 por mes de sueldo, no puedo pretender una calidad de vida tal que fuera equivalente a $1.500 de sueldo ganados en Argentina con los precios de Argentina. El tipo de cambio de paridad es el que nos sirve para demostrar entre un momento y otro del tiempo, entre T y T más I, cómo avanzaron los precios en un país y cómo avanzaron en otro, y eso va a determinar de algún modo el verdadero poder de compra de la moneda o del salario o lo que fuese, medido en la divisa que nos interese. Así, viajar a Europa y ganar 2.000 euros es una maravilla, pero cuando llegue la primera boleta de gas de 300 euros o una alquiler a 1.100 euros, cantidades impensables aquí, el sujeto descubre que no le sobra tanto como uno hubiese esperado. Esta es el concepto, digamos, del tipo de cambio de paridad. Por último, tenemos el tipo de cambio real. Estamos agregando todas herramientas para la caja de herramientas. Imagínense que cada una de estas es un destornillador, una pinza, lo que sea, para poner en la caja de herramientas. ¿Qué es el tipo de cambio real? El tipo de cambio real se materializa con una letra E minúscula generalmente. Van a encontrar una S en otros lugares o una R, depende del modelo, pero por lo general se está familiarizado la mayoría de la doctrina con el uso de la letra E. Mayúscula nominal y minúscula real. Es el tipo de cambio entre A y B, pero ponderado por los precios, el nivel general de precios, un índice de precios, lo que fuera, que exista entre B y A. Así el tipo de cambio real es una cosa bien distinta al tipo de cambio nominal. Por ejemplo, uno puede descubrir, utilizando el concepto de tipo de cambio real, que la nafta siempre estuvo en Argentina alrededor de $1 el litro para la variante no más cara, sino la más comúnmente utilizada. Y ahora, luego de todo este desbarajuste, estamos alrededor de 70 centavos o 60 centavos. Es de esperar, ya que es poco probable que el tipo de cambio nominal disminuya, que el precio nominal del combustible aumente, porque históricamente siempre lo fue. Hay un concepto de Mankio revelador. El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países. El precio relativo de los bienes de dos países, P sub B sobre P sub A, es precios de Estados Unidos sobre precios
en Argentina. Todo el mundo sabe que ir a comprar a un supermercado estadounidense, llenar un changuito cuesta aproximadamente unos $120. Y esos son, depende de cómo lo miramos, pongámosle que son 10.000 pesos al tipo de cambio oficial. Llenar un changuito en Argentina son alrededor de 8.000 pesos. Pero el verdadero problema radica en la diferencia entre los salarios nominales, donde el salario nominal es aproximadamente el doble o eventualmente el triple en promedio de lo que percibe un sujeto aquí. De ahí que uno puede identificar el nivel de vida de un país desarrollado como mejor al nuestro, y esta situación se debe básicamente a un problema de productividad. La productividad laboral en Argentina está en continuo descenso, ¿no? Está en continuo descenso. Un tipo de cambio real puede definirse también como el cociente entre un tipo de cambio nominal y un tipo de cambio de paridad. Estoy poniendo dos tipos de cambio de paridad en cada uno de los casos con relación a los países, digamos. Así, el tipo de cambio real medido en términos de poder de compra de cada uno de los países va a significar que sería el tipo de cambio en un periodo T más I, por ejemplo, el actual, dividido por la evolución de los precios que hubo en ese periodo, contra el tipo de cambio nominal en E sub T, dividido por la evolución de los precios en el país objetivo, digamos, por así decirlo. Así, uno descubre que si el tipo de cambio nominal se duplicó, pero los precios se duplicaron, el tipo de cambio real permanece estable. El tipo real permanece estable. Si el tipo de cambio nominal se duplicó, pero los precios aumentaron solo un 50%, evidentemente el tipo de cambio real ha sufrido algún tipo de incremento. Así que el tipo de cambio real podría definirse también como el cociente entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio de paridad. Esta fórmula es mucho más instrumental y mucho más efectiva que la mera condición de pretender dividir el tipo de cambio nominal por un índice de precios que resulta medio difuso. El índice de precios es un indicador que debería hacerse de forma comparativa en relación a dos momentos en el tiempo. En este caso lo tenemos, T más I y T. Esto puede ser 1 año, 2 años, 10 años, 2 meses. Vamos a la paridad de poder adquisitivo, en inglés Purchasing Power Parity. Eso significa paridad de poder de compra. La primera expresión nos estaría diciendo que el nivel de precios local equivale al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios internacional. Esto se entiende como la paridad de un solo precio, digamos, la ley de un solo precio, y si paso dividiendo, encontraría que el tipo de cambio nominal es el cociente entre el nivel de precios internacional y el nivel de precios local. Cuando este sube, el tipo de cambio debería disminuir, y cuando este baja, el tipo de cambio debería aumentar. Esta es la famosa ley de un solo precio. Podemos pensar que el tipo de cambio E sub 0 en su versión absoluta, digamos, me diría que siempre el tipo de cambio es fijo, porque si los precios locales acompañan los internacionales, es fijo, y el tipo de cambio real equivale a una unidad en forma hipotética, como una unidad de cuenta. El tipo de cambio real no es unitario, claramente, y las distorsiones que existen en la paridad de poder de compra son notables. Hay, de todos modos, una medición que yo podría hacer, que es la variación del tipo porcentual del tipo de cambio nominal, equivale, digamos, a la variación porcentual entre el cociente del nivel de precios internacional y el nivel de precios local. Una especie de fórmula de elasticidad, por así decirlo. Esa sería la versión relativa del tipo de cambio real. En términos logarítmicos, yo puedo decir que el tipo de cambio evoluciona exactamente igual a la diferencia logarítmica entre el precio local, digamos, y el precio internacional. Cuanto más aumentan los precios locales respecto a los internacionales, me pasa que logarítmicamente el tipo de cambio va variando, digamos, de alguna manera. Y mientras tanto, el tipo de cambio real, si esto fuese así y la evolución de los precios fuese unitaria, evidentemente todo esto vale cero. Todo esto vale cero, ¿por qué? Porque la suma de los logaritmos de todos estos tres términos que están en el miembro del medio, digamos, valen cero, son nulos.
Esta teoría de la paridad de poder adquisitivo, que debería desembocar doctrinariamente en que un kilo de lomo vale lo mismo en todas partes del mundo, y esto sabemos eficazmente que no es cierto. Un kilo de lomo en Japón vale $40, en Estados Unidos vale $20, en Francia vale el equivalente a $30 cuando se consigue. Uno puede empezar a pensar por qué la paridad de poder adquisitivo, la paridad de poder de compra no se cumple tal como uno piensa. Y existen por lo menos todas estas restricciones. Las primeras son restricciones de corto plazo. Uno podría pensar que la paridad de poder adquisitivo se cumple en el largo plazo, pero hay desajustes en el corto plazo. Es como decir, el precio de la nafta siempre vale $1, pero por estos 2 o 3 meses puede ser que valga 50 centavos y luego se va a acomodar. ¿Cuáles serían esas dos causales? Bueno, la inflexibilidad de precios y salarios frente a ajustes monetarios, lo que estamos viendo, o las restricciones al ajuste en el tipo de cambio nominal frente a cambios violentos, digamos, que se produzcan en los precios domésticos o en los precios externos. Estas dos son las restricciones típicas de corto plazo. Otras razones por las cuales podría no cumplirse la paridad de poder adquisitivo, pero en el largo plazo, son las restricciones que vienen de, esas son estructurales. Esto es una cuestión típicamente estructuralista. Cambios que se producen en los precios relativos por las diferencias de productividad entre los bienes transables y no transables. Yo trabajo en una trader o en una exportadora de soja y cobro mi salario en dólares porque mi precio está en dólares y toda la vida gané $1.000 y ahora estoy ganando $1.000. Pero si estoy en un sector no transable, por ejemplo, trabajo en una peluquería, yo ganaba $1.000, pero desde que se armó el despelote del tipo de cambio, ahora resulta que gano con suerte $400. Estas diferencias de productividad entre sectores transables y no transables producen desarticulaciones en los precios relativos, y si le sumamos a eso inflexibilidad a la baja en precios y salarios, se gesta sistemáticamente un proceso de inflación estructural. Este efecto se lo llama el efecto Balassa-Samuelson, fue descubierto por Bela Balassa, un investigador africano, y Paul Samuelson. Vamos a los factores estructurales. Podrían ser diferencias en la disponibilidad y remuneración de factores entre países. Posiblemente el capital no esté disponible en Argentina, entonces todos los bienes que son capital intensivos, como por ejemplo los celulares, salen más caros aquí que en Japón o en Corea, por ejemplo. O a la vez, remuneración de factores. En Japón la tierra es muy escasa y por eso la carne de vaca sale muchísimo más cara en Japón que en Argentina. Diferencias tecnológicas en gustos o políticas comerciales. Podría pasar que según el tipo de país o su tradición cultural, algunos bienes fuesen más difíciles de adquirir y por ende más caros, o estuviese vedado directamente su consumo. Pensemos en la carne vacuna en la India por cuestiones religiosas, por dar una idea. O factores en los cuales sea imposible trasladar los precios a los bienes no transables por imposibilidad de arbitraje. ¿Qué es la imposibilidad de arbitraje? Y por más dólares que haya, por más beneficios a la industria pesquera, por más auge que haya en la industria de la soja, en Mar del Plata un corte de pelo nunca va a valer más que X cantidad de pesos y puede subir o bajar en dólares y no cumplirse la paridad de poder adquisitivo con el corte de pelo en Brasil, supongamos, porque no hay posibilidad de transmitir salarialmente o en términos de precios la estructura de precios internacionales y la estructura de precios local. La paridad de poder adquisitivo absoluta, evidentemente, es difícil de cumplir, pero podemos pensar en una paridad de poder adquisitivo relativa. La paridad de precios absoluta, si así fuese, implica que el tipo de cambio real siempre es unitario y nunca se puede modificar por la política económica. No hablo del nominal. El nominal lo puede modificar, ya sabemos, un gobierno devaluando, fijándolo, comprando, vendiendo, pero el tipo de cambio real, si realmente los precios mundiales se cumplen, puede haber desvíos transitorios, pero en el mediano plazo todo siempre se acomoda y siempre a la larga los precios de ciertos bienes son exactamente iguales. Esto se cumple de alguna manera con el combustible. Hoy no se está cumpliendo, pero no implica que no se haya cumplido históricamente, por lo menos desde que yo tengo memoria.
por lo menos desde que yo tengo memoria, toda la vida, 1 litro de nafta, $1. Ese es el cumplimiento de la PPP absoluta. Si las canastas de bienes son muy diferentes en todos los países y no son comparables, o sea, podemos pensar que la composición de la canasta alimentaria en diferentes países es notablemente distinta. La harina de maíz se consigue más en otros países que aquí, la de trigo se consume más aquí que allá, la carne vacuna más acá que allá y la carne de cerdo más allá que acá, etcétera, etcétera. Estas incomparabilidades pueden provocar este tipo de distorsiones. Estas dispersiones nos harían preferible tener en cuenta una paridad de poder adquisitivo relativa en lugar de una paridad de poder adquisitivo absoluta. ¿Cuáles son los intentos de medición de estos desvíos? Por ejemplo, The Economist, que es un diario británico sumamente prestigioso, diario y revista, ¿no? Publica todos los años el índice de Big Mac, que nos está diciendo para cada país del mundo cuánto vale una hamburguesa Big Mac. Este índice fue notablemente utilizado en todos los países del mundo para mostrar el costo de vida en cada país, porque era un producto estándar que se fabricaba igual en todas partes del mundo, que no tenía variantes, hasta que en la Argentina, previa al 2015, un sujeto llamado Guillermo Moreno empezó a pisar el precio del Big Mac e hizo una especie de acuerdo espurio con McDonald's, permitiendo que la hamburguesa Big Mac estuviese artificialmente barata y permitiéndole subir al doble o al triple, en todo caso, hamburguesas de otras variantes. Mientras que en otros lugares del mundo era más o menos, oscilaba en torno a un precio de 4, 5 o 6 dólares. Entonces, Profe, sí, escucho. ¿cómo se da? O sea, yo tengo una duda con el índice porque acá en Argentina tenemos vaca para hacer dulce de leche y Japón no tiene tanta vaca, ni tanta lechuga, ni tanta harina para hacer pan. ¿Cómo cómo es comparable, por decirlo, cuando los recursos que se utilizan para hacer el producto difieren en cada país? Bueno, tu visión se deriva de una política de fijación de precios que tiene en cuenta el costo más un margen. Esa es una de las 6 o 7 formas de fijar precios. Yo he sido profesor de estrategia de precios, digamos, y es una. En realidad, los precios de la hamburguesa Big Mac no se fijan así, sino que se fijan en función de la demanda y el valor esperado, digamos, del producto por el cliente Sí, en cada país del mundo. lo que valora cada cliente el producto, sí. Sí, seguro. Por eso es posible que en Estados Unidos valga 3,99 y en Japón valga 7, 8 dólares. Porque esto implica también diferencias en la retribución comparativa en cada uno de los dos países. Y además saldrá más cara en Inglaterra que en Alemania, supongamos. Esto responde, a ver, vos lo estás planteando desde un punto de vista de los costos. Yo te digo que la fijación de precios en estos casos no se guía totalmente, o en absoluto en todo caso, no se guía por los costos, se guía por el valor esperado de la demanda o por la disposición a pagar del sujeto y cuánto representa respecto de su presupuesto, digamos, ¿no? A su vez, intentar medir este tipo de desvíos podría inducirnos al tema de la utilización de un índice de precios, pero resulta que si yo mirara un índice de precios de mercancías transables versus un índice de precios al consumidor común que incluye bienes transables o no transables, notaríamos una distorsión notable en el crecimiento de los precios de un índice respecto de otro. Por ejemplo, en estos casos estaremos asistiendo a una evolución creciente del precio de bienes transables por el efecto devaluatorio contra los precios al consumidor que aquí están tironeados hacia la baja, o que no le permite tomar vuelo, digamos, la recesión interna que impide que el sujeto que es consumidor interno con un ingreso en pesos pueda gastar mucho en bienes que son no transables. El famoso ejemplo de la soja versus el corte de pelo, digamos, ¿no? El corte de pelo está disminuyendo, o antiguamente un corte de pelo toda la vida fue $10. Un lavado de autos en la época de Menem valía $10. Ningún lavadero de autos podía subsistir si pretendiera continuar vendiendo el lavado de autos en $10, porque nadie puede pagar 1.300 pesos el lavado de un auto común. Está claro esto. Eso se ha reducido a la mitad. Y eso es
la pérdida de productividad o la presión hacia abajo en el precio de los bienes no transables, que distorsiona el concepto de la paridad de poder adquisitivo, ¿no? Distorsiona notablemente la paridad de poder adquisitivo. ¿Qué se utiliza hoy o qué está más en boga hoy? Bueno, estamos hablando ya del tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es el tipo de cambio real multilateral? El tipo de cambio real no lo podemos medir en forma endogámica contra nuestros propios precios y tampoco tendríamos que medirlo específicamente contra Estados Unidos. Tampoco es Estados Unidos por ahí nuestro principal socio. Posiblemente tengamos nuestro principal socio en Brasil, pero medirlo contra el real, ellos también tienen sus problemas. Podemos utilizar China también, pero son países que tienen estructuras de precios radicalmente distintas. Lo que se hace ahora es utilizar una media ponderada del tipo de cambio con relación a los precios de muchos socios comerciales. En concreto, son casi 20 los socios comerciales. Esta ponderación se aplica en función de la proporción que cada socio representa en el total de nuestro comercio. De esa manera, es como una balanza, en vez de tener dos platos, esas balanzas antiguas, digamos, de almacén, en el cual un plato sea Argentina y otro Estados Unidos, o otra Argentina y otro Europa, o una Argentina y otro China, una balanza de múltiples platos, 20 platos, en el cual sube un plato y se acomodan todos los otros de una manera figurativa. Este índice existe y se publica desde hace bastante tiempo. Se utilizan 18 socios comerciales. 18 socios comerciales. Y ahí tendríamos la medición de lo que es el tipo de cambio. Voy a poner todos los indicadores. El tipo de cambio real bilateral. El índice de tipo de cambio real bilateral equivale, digamos, al índice en el precio anterior multiplicado por el tipo nominal bilateral con cada uno de estos países. En cada uno de estos casos existe una participación. Así, si China es más importante, la participación tita sub JT va a crecer y entonces si China revalúa mucho su tipo de cambio, eso va a tener incidencia en el valor de nuestro tipo de cambio local. J son cada uno de los países que no somos nosotros y son aquellos en los cuales tenemos algún tipo de vínculo comercial. Por supuesto que tenemos vínculo comercial eventualmente con 100 países, pero tomamos los 18 más importantes. El tipo nominal bilateral se pondera o se saca un tipo de cambio real contra cada uno de estos índices de precios y cada uno de estos índices de precios se utiliza para ponderarlo en una fórmula en la cual yo estoy midiendo el cociente entre los tipos de cambio reales entre ayer y hoy por los cambios de precios que hubo en cada uno de esos 18 países y lo pondero por un X porcentaje, que es el porcentaje de participación que tiene ese país en el comercio con nosotros. Así, si China devalúa y China fuese el 50% de nuestra relación comercial, China nos afecta si devalúa. Ahora, si China devalúa y tiene solamente el 1% de nuestro comercio, China no nos afecta. Ese es el sentido que tenemos que darle al concepto del tipo de cambio multilateral. ¿Cuáles son los determinantes del tipo de cambio real? Se reconocen usualmente 6. Vamos a verlos en algún tipo de detalle. Primero, el flujo de capitales. El flujo de capitales que va y viene, lo vamos a ir allá, pero cuando el capital entra, el tipo de cambio baja, y cuando el capital se va, el tipo de cambio sube, en el sentido de que nuestra moneda se devalúa si no van los capitales y nuestra moneda se reevalúa si los capitales entran. El diferencial de productividad entre bienes transables y no transables provoca movimientos contradictorios, pero en principio suele complicar la relación del tipo de cambio. El gasto público generalmente hace disminuir el tipo de cambio. Los términos de intercambio, ustedes lo vieron como el efecto de la relación de precios de intercambio por ahí en macro 1, que es cómo varían en forma diferente los precios de los bienes exportables contra los bienes importables, que tuvo avatares o vaivenes importantes en los últimos 30 años. Toda la vida fueron negativos hasta que en la época del primer kirchnerismo, 2003 a 2007, merced al aumento de las hojas, se revirtieron en forma drástica para luego volver a caer un poco y ahora parece que está repuntando de nuevo. Después el grado de apertura económica, cuanto más se abre un país al resto del mundo, más aumenta el tipo de cambio real porque más comerciamos. Cuanto más nos cerramos, los precios locales se despegan más de los externos y nuestro tipo de cambio real disminuye. Y el grado de protección comercial. Bajar la protección comercial claramente sube el tipo de cambio y subirla claramente lo baja. Vamos a ver esto en algún detalle.
¿Qué es el flujo neto de capitales? Nosotros sabemos que el flujo neto de capitales es algo así como la contrapartida con signo contrario, lo que pasa con nuestra balanza comercial, por así decirlo. Pero hay formas que son más o menos autónomas de ese modelo. Uno es la inversión extranjera directa. Hoy no hay, pero la tuvimos en mucho tiempo. Muchos países decidieron invertir en Argentina y echar raíces, digamos, en Argentina, invirtiendo en empresas importantes, algunas proveedoras de servicios privados, otras proveedoras de servicios públicos. Ejemplos: Telecom, Telefónica, Repsol con YPF hasta que se la volvió a estatizar, muchas compañías de servicios de Internet, por dar algunas ideas, las petroleras, el caso de Pan American Energy, muchas empresas de distribución de combustibles. Ahora estamos asistiendo a un proceso de desinversión extranjera directa que responde por ahí a una apreciación negativa respecto del clima de negocios local. Otra, la inversión de portafolio, digamos, que son los grandes mercados financieros que intentan invertir en acciones, bonos y títulos financieros de Argentina. Otra cosa que hoy no existe o está en franca disminución. Cuando el país está en auge y las empresas crecen y otorgan grandes dividendos, inversores extranjeros miran con cariño adquirir acciones de empresas argentinas. Cuando el gobierno paga sus compromisos y paga una buena tasa de interés, los inversores adquieren bonos del gobierno, y cuando el gobierno no paga, tratan de venderse. O cuando las empresas se ven acosadas por acciones agresivas del gobierno o que experimentan procesos de quebranto importantes, venden las acciones y se retiran. Las dos que estamos viendo hasta ahora lo que están representando es salida de capitales y no entrada de capitales. Tercera, préstamos de organismos financieros. Tampoco existen. El único organismo que nos presta hoy es el Fondo Monetario Internacional, y sujeto a condicionamientos que habría que ver si el gobierno está dispuesto a cumplirlos. De momento, el último crédito fue de $50.000 millones que se le otorgó al gobierno de Macri, un poco para apuntalarlo políticamente, pero era con cargo a devolver en 5 años $10.000 millones por año, cosa que es incumplible. Y ahora se está renegociando eso, intentando reducir ese flujo, digamos, a la mitad o un poco menos. No más de $4.000 millones es lo que podría abonar el país, digamos, en términos de servicio por ese flujo de capitales. Variación de reservas internacionales. Mal también. Las reservas internacionales se incrementan cuando aumenta la oferta de cambio extranjero, porque mejora la balanza comercial o porque las inversiones en pesos tienen mayor rédito. Esto ya lo vimos en una clase pasada, que las inversiones con rentabilidad en dólares, y la seguridad es comparable. Entonces, las reservas internacionales en estos momentos están decreciendo, pero en un momento pudieron empezar a crecer. Fíjense que vamos perdiendo el partido 4-0. Profe, Sí, escucho. ¿qué se está liquidando ahora para incrementar? O sea, viene la cosecha de trigo y ¿qué podría hacer incrementar las reservas? Y que los exportadores se convenzan de que tienen que hacerlo sin necesidad de que les pongan una pistola en la cabeza. Como la pistola en la cabeza no tienen posibilidad ni autoridad para ponerla, la liquidación va a ser gradual. Una invención tecnológica, que es el silo bolsa. El silo bolsa es la caja de ahorro dolarizada de los productores, y es un milagro. Algunos con cierta malicia se han dado cuenta de este problema y ya salen a romperlos, va a prender los fuegos, digamos, lo cual es una actitud bastante vil. Pero en tanto y en cuanto el tipo de cambio efectivo, concepto que vimos hace 10 minutos, no mejore para el productor agropecuario, el grano seguirá guardado en el silo bolsa y el productor lo vende en la medida que va necesitando satisfacer el pago de costos internos. Ya no existe más esa cuestión de que el productor estaba obligado a vender toda su cosecha, eventualmente a una cooperativa agraria, o eventualmente a un proveedor de silos privado, o eventualmente a una empresa como la que podría ser, por ejemplo, Vicentín, que es una trader. Y ese tipo de procesos de liquidación ya no son tan masivos como antes, sino que se hace con cuentagotas, y cuanto más pisado está el tipo de cambio para el productor, más gradual va a ser esto, con lo cual
Es posible, digamos, que se eleve un poco, digamos, la oferta de divisas con el tema de la inminente cosecha, pero no va a ser lo mismo que ha sido otros años. Es por lo menos mi opinión, ¿no? Cuando hay un aumento en el flujo de capitales, digamos, hay una especie de deterioro en la cuenta corriente por doble vía. En primera instancia, lo que me está pasando es que cuando entran capitales no compensatorios, inversión extranjera directa, entran dólares, entran y entran y entran y entran. Esto hace, es una situación de auge impensada, hoy no estamos viendo esto en el país, pero imaginemos que lo estuviésemos viviendo. Si esto pasara y el tipo de cambio fuese flotante, el valor del dólar disminuiría. Y cuando este valor disminuye, ustedes saben perfectamente que vía condición de Marshall-Lerner, la balanza comercial debería tender a empeorar. Hay otros capitales que son compensatorios. ¿Qué es un flujo de capital compensatorio? Bueno, cuando hay un déficit de balanza comercial o un déficit de balanza de pagos, se necesitan capitales para refinanciar deuda. Es una especie de renovación de un bono a 10 años por un bono a 30 años. Este flujo de capitales compensatorios no es que hagan específicamente variar el tipo de cambio, pero hacen sostenible el déficit de balanza comercial y no lo mejoran. Con lo cual, el deterioro en la cuenta corriente es inevitable. Entonces, la balanza de pagos es una función del diferencial de tasas de interés. Y es positivo. Así que cuando yo quiero mejorar la balanza de pagos, yo lo que debería hacer es aumentar la tasa de interés interna por encima de la internacional. Con eso logro que ingresen capitales y con eso logro eventualmente en un contexto de tipo flotante hacer una disminución en el tipo de cambio real o en un tipo de cambio fijo aumentar mis reservas a costa de sacrificar la inversión local. A costa de sacrificar la inversión local. Por eso es que se considera que cuanto mejor está el flanco externo, peor está el flanco interno. Claramente, cuando yo incremento mi reserva de divisas porque las necesito para pagar cosas o porque quiero fortalecer la posición de solidez de mi gobierno, lo tengo que hacer aumentando la tasa de interés, así las divisas ingresan, y cuando estas divisas ingresan, se hace para un costo de sacrificar muchos proyectos de inversión que iban a ser aprobados y luego van a ser eventualmente rechazados. Ni que hablar cuando este diferencial tiene que ser muy alto por la problemática de la tasa de riesgo país. Hoy está, les recuerdo, en aproximadamente entre 3 y 14% anual de sobretasa. Así que si una tasa en cualquier parte del mundo es del 5%, si yo no ofrezco el 19%, el capital ni piensa en ingresar. Ni piensa en ingresar. Y este es un piso muy alto que se hace a la colocación financiera local y a la inversión local. ¿De qué dependen las exportaciones netas? Bueno, las exportaciones netas dependen de la renta en forma negativa, del gasto público en forma negativa, o sea, cuando aumenta el gasto, aumenta la renta, cuando aumenta la renta, aumentan las importaciones y empeora la balanza comercial, o sea, la exportación neta. Depende de la tasa de interés local, que cuando la subo ya dijimos que por ahí mejora. Depende de la tasa de impuestos y depende del tipo de cambio real. Esta es la balanza comercial. Ahora, la balanza de pago, sabemos por aplicación de la regla normal, digamos, de balanza de pago, la condición de equilibrio del mercado de divisas es que la balanza de pagos, en términos negativos, equivale al saldo de la balanza comercial. Así que cualquier desequilibrio que hubiese en la balanza comercial se soluciona con una entrada de capitales, pero esta entrada de capitales depende de un diferencial positivo de nuestra tasa de interés doméstica respecto de la tasa de interés internacional. En consecuencia, tendríamos que la demanda agregada o el gasto total, que depende de la renta, del gasto público, de la tasa de interés y los impuestos, más las exportaciones netas, estas dependen de la renta, del gasto público, de la tasa de interés doméstica, de la tasa de impuestos, de tasa fiscal y el tipo de cambio real. Podríamos componer entonces una función IS de economía abierta. Una función IS de economía abierta
tendría que tener en cuenta la demanda agregada, que es el primer término del miembro de la derecha, y yo podría estar reemplazando ahí todo lo que viene atrás, que es la exportación neta, por su igual. Noten ustedes que arriba tengo exportación neta, y aplicando la condición de equilibrio de los mercados de divisas, puedo decir que la IS de economía abierta es toda la demanda agregada menos el flujo de capitales. Menos el flujo. Ahí claramente se aprecia el nivel, el perfil contractivo del flujo neto de capitales. En una IS de economía cerrada, la pendiente de una función IS siempre es negativa. Esto implica que un incremento en la tasa de interés debería implicar una disminución en la renta. Esto es sencillo. Sube la tasa de interés, baja la inversión. Si baja la inversión, vía efecto multiplicador, disminuye el producto, y si disminuye el producto, disminuye la demanda agregada. A más tasa de interés, menor demanda agregada. En una IS de economía abierta, esto es más acentuado. ¿Por qué? Porque yo tenía una R jugando contra la demanda local y ahora tengo otra R que también está jugando contra la exportación neta. El alza en la tasa de interés aumenta el flujo de capitales, hace bajar el tipo de cambio real y eso hace bajar las exportaciones netas. Así que ese es el perfil contractivo que estábamos hablando. Esto hace bajar y en mayor proporción a lo que uno esperaba en una IS de economía cerrada. ¿Qué representaría esto? ¿Qué representaría esto? Que la función IS se hace más elástica o menos empinada. Pensemos en una función IS de economía cerrada con una cierta pendiente partiendo de la misma abscisa al origen, y cuando le agregamos el comercio internacional, esta función, partiendo eventualmente del mismo lugar, es mucho más aplanada. Así, un aumento en la tasa de interés tiene un efecto negativo superior sobre la renta. Esto implica claramente que el flujo neto de capitales, cuando aumenta, hace bajar el tipo de cambio real y eso perjudica las exportaciones netas. O sea, recordemos, entran más capitales, baja el tipo de cambio real. Ese es el sentido de la flecha verde que les he puesto a la izquierda. Pasemos a otro de los 6 factores. Diferencial de productividad. Este es el efecto de la balaza. Todo incremento en la productividad de un bien transable respecto de un no transable genera un aumento en el precio relativo de los bienes no transables. Pero recordemos que los bienes no transables no forman parte de la balanza comercial y los bienes transables sí. En consecuencia, esto implica una baja o una disminución en el tipo de cambio real porque los bienes transables se ponen más caros. Ahí estaremos viendo uno de los casos. La productividad laboral en un bien transable, multiplicado por el precio de un bien transable, en un principio, o en un punto de partida, debería ser igual a la productividad laboral multiplicado, ponderada por el precio de un bien no transable. Y esto es igual al salario nominal. Recordemos, hagamos un poco de reflexión microeconómica. La condición de equilibrio de un productor microeconómico es que la productividad laboral física equivalga al salario real. Esto implicaría poner la P dividiendo por debajo de la W en cada uno de los casos. Cuando el equilibrio lo buscamos en términos de pesos, o sea, en términos de salario nominal, nos vamos a encontrar con que la P va a pasar multiplicando a cada uno de estos otros dos miembros y tendríamos lo que deberíamos llamar el ingreso de la productividad de los factores. Aquí estamos hablando de productividad media ponderado por su precio en cada uno de los casos. Así, el salario de una economía equivale a la productividad media, cuánto produce en cortes de pelo un peluquero dividido por el salario multiplicado por la cantidad de cortes de pelo que hace, o cuánto vale el producto de una tonelada de soja vendida dividido por el salario de un trabajador o un productor de soja o un trader de soja, multiplicado por el precio que vale la soja en el mercado. Haciendo un breve pasaje de términos, vamos a encontrar que en cada uno de los casos estos cocientes de productividades evidentemente son
equivalentes a los cocientes de productividades de precios cruzados. O sea, el producto marginal del trabajo en un sector transable dividido el producto marginal del sector no transable equivale al precio de los no transables sobre los transables. Está invertido, digamos. Cuando aumenta la productividad en un lugar, cambia el precio del otro, claramente. La mejora de la productividad del trabajo en el sector transable va a elevar el nivel salarial de toda la economía. Por igualación, los salarios van a tender a aumentar para acomodarse a los valores del sector transable de la economía, a menos que haya, como lo vimos en algún momento, ausencia de arbitraje o una veda al arbitraje entre estos salarios. Pero en Argentina siempre sucedió que los salarios que primero aumentan son los del sector transable por mayor productividad y luego los salarios del sector no transable lentamente se van acomodando a la mayor productividad del sector transable. Pero el sector no transable es el único que puede trasladar a los precios el incremento en sus costos porque no tiene competencia. En este caso, entonces, el sector no transable es el que genera la inflación de precios internos. Y esto genera los cambios en el tipo de cambio real, y esto es una de las razones de la distorsión en la paridad de poder adquisitivo. Entonces, cuando mejora la productividad en el sector transable, o sea que se exporta más dólares la tonelada de soja, el sujeto gana lo mismo en dólares y el salario es bueno, pero no se apropia de esa diferencia de precios. Con lo cual, el costo salarial en la industria de la soja, por así decirlo, es más pequeño que el costo salarial en la industria de la peluquería. Esta diferencia de productividades hace que aumenten los precios de los bienes no transables por encima de los transables. ¿Por qué? Al no haber competencia externa, yo no puedo importar un corte de pelo y fijarle un tope al precio de un corte de pelo. Esto hace que estos precios suban sin límite y provoca distorsión de precio relativo. Esto genera un cambio en el tipo de cambio real. Y este cambio en el tipo de cambio real es claramente un descenso. Le quita competitividad a la economía. Le quita competitividad a la economía. Cada vez que vean una flecha para abajo, al país le va peor. Gasto público. Es bastante creíble, bastante verosímil pensar que el gasto público en general tiene una mayor proporción de bienes no transables que transables. Nadie dice que no adquiera el gobierno bienes transables para financiar su gasto, pero la gran mayoría son servicios y son todos bienes no transables y que no están sometidos a este corsé de precios. Por lo cual un aumento en la relación del gasto contra el PBI vía efecto multiplicador va a ser aumentar el producto. Si hace aumentar el producto, hace aumentar las importaciones frente a exportaciones constantes, desbalancea la balanza comercial y esto supone un descenso en el tipo de cambio real. Los estudios empíricos en general comprueban este hecho, en el sentido de que el gasto público, cuando sube, hace descender el tipo de cambio real. Otra que va peor, 3-0. ¿Qué pasa con los términos de intercambio? Se llama términos de intercambio la relación entre el índice de precios de exportables y el índice de precios de importables. Tradicionalmente en Argentina, 40, años 50 y años 60 incluidos, hasta mediados de los 70, generalmente el precio de los bienes importados crecía a mayor ritmo que el precio de los bienes exportables. Entonces la metáfora era que en los años 40 con una tonelada de trigo se compraba un tractor y en los años 60 con una tonelada de trigo se compraba una rueda de tractor. Este fenómeno, recalco, a partir de los 2000, a partir del 2002, 2003 concretamente, se empezó a revertir. Igual no se revertió completamente, pero hubo momentos de gloria, digamos, en el aumento de precios de los bienes que exportamos nosotros contra los que importamos. Tradicionalmente se supone que este efecto nos afecta más cuando somos cada vez más exportadores de bienes agropecuarios e importadores de bienes industriales. Esto es el correlato o la contracara de la moneda del círculo vicioso de que la industria nunca accede a una posición eminente, digamos, en el comercio internacional, porque es consumidora de divisas y entonces provoca daño a la balanza de pagos y a la balanza comercial cuando aumentan las importaciones para la industria, mientras que la exportación
le provee divisas y la beneficia. ¿Cómo se mediría el término del intercambio? Cosa que por ahí no se ha visto en profundidad en macro 1. Bueno, es un índice de precios y claramente es un índice de precios de base móvil, es un índice de precios de PASH. Recordarán, espero que lo hayan visto, que los índices de precios se dividen en índices de base fija, que es el índice de las PER, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el IPC, es las PER, que es una canasta fija. La pregunta que me hago es, ¿cuánto vale hoy la misma canasta fija que yo tenía en el pasado? Mientras que el comercio internacional, por razones obvias y de estadística, utiliza la base móvil. Y la pregunta que me hago es, ¿cuánto habría valido en el pasado la canasta de bienes de hoy? Ese es el sentido que le estoy poniendo al P sub 0, que está en el denominador de cada una de las expresiones que forman parte del cociente. Así se miden los términos de intercambio. Y claramente, si los precios exportables crecen menos que los precios importables, los términos de intercambio van descendiendo y se ponen perjudiciales. No hay una evidencia concluyente, se han hecho varios estudios y algunos daban para arriba, otros daban para abajo, pero es de suponer que en realidad, en general, el tipo de cambio real debería descender cuando aumentan los términos del intercambio. O sea, si aumentan los términos del intercambio y aumentan más las X que las M, el tipo de cambio real desciende. Si empeoran los términos del intercambio, que es que las exportaciones crecen menos que las importaciones, el tipo de cambio real aumenta. ¿Está claro? Nosotros hemos experimentado secularmente durante 20 años un descenso de los términos de intercambio, durante 10 años un fuerte aumento de términos de intercambio, durante la era Macri un descenso en los términos de intercambio y ahora parecía ser que está aumentando de vuelta. Una vez más, en estos momentos nos perjudica, porque los términos de intercambio están ligeramente empezando a mejorar. 4-0 abajo. ¿Qué es el grado de apertura económica? Se puede medir de varias maneras. Yo utilizo esta fórmula que es ecléctica, que no es solo la exportación, sino que la exportación más la importación, ojo, no la resto, la sumo. Y entre las dos veo cuánto representan respecto al Producto Bruto Interno a precios de mercado. Nuestro país es comparativamente bastante cerrado. En otros países del mundo, como por ejemplo Singapur, solo la X vale más que el Producto Bruto Interno. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que esto suceda? Bueno, yo lo que le estoy diciendo es que el Producto Bruto Interno suma C más I más G más la balanza comercial. Si X y M son altísimas, bien podría suceder que tanto X como M sean superiores individualmente considerados al Producto Bruto Interno al precio de mercado. Esto pasa, por ejemplo, en Singapur. Esto pasa, un país extraordinariamente abierto. Nuestro país es bastante cerrado, todo lo contrario. Dense cuenta que las X con suerte arriban al 8% del Producto Bruto Interno. El grado de apertura económica es un modo de medir el grado de integración de la economía doméstica al mercado mundial. Nuestro país no está integrado a la economía mundial. ¿Qué tiene de bueno esto? Que cuando las crisis internacionales son muy severas, a nosotros no nos golpea tanto. Mientras que cuando estamos muy integrados al mercado internacional, cuando las crisis son severas, nos molesta y mucho. Por ejemplo, el mercado automotriz. Nuestro país, pese a tener un grado de apertura económica promedio bajo, tiene sectores que son muy abiertos. El grado de apertura económica del sector automotriz es muy alto. De ahí que se jorobó mucho durante las recientes crisis cambiarias. Un mayor grado de apertura económica incrementa el comercio de bienes transables en general. Siendo que están las dos expresiones ahí y las dos suman, a pesar de todo esto, esto debería propiciar un aumento en el tipo de cambio real. Además, hay una segunda ventaja, que es el grado de apertura económica baja la volatilidad del tipo de cambio porque hay mayor competencia respecto de la menor competencia del sector no transable doméstico. Así, el corte de pelo baja de $10 a $4, después sube a 7, después baja a 2 y después sube a 15, en función de qué es lo que pasa con el tipo nominal. Pero una tonelada de soja es una tonelada de soja y vale lo que vale en el mercado externo, y esto no es al menos tan volátil como lo podría ser los salarios nominales internos o los precios de los bienes no transables.
5-1 abajo. Perdón que lo diga en términos futboleros, digamos, ¿no? Vamos al grado de protección comercial. Nuestro país ha sido eminentemente proteccionista, o sea, más proteccionista que aperturista. ¿Cuándo se es proteccionista? Cuando, bajo el pretexto de proteger algún sector, generalmente industrial, incipiente, que no se lo coma la competencia externa, lo que hacen es desincentivar importaciones mediante aranceles o trabas no arancelarias. Hoy acaba de aumentar en un 14 o un 15% el impuesto que van a pagar los celulares importados y que no se montan dentro de las fronteras, en una zona franca que está en Tierra del Fuego. También hay trabas que son no arancelarias. Hemos llegado al ridículo de que se analizaba el contenido en plomo de los libros importados porque decían que podía afectar a la salud. Eso fue una excusa para no importar libros. La otra es incentivar exportaciones mediante subsidios. Nuestro país lo ha hecho en el pasado, pero hoy no tenemos una gran política de subsidios de la exportación. Todo el subsidio que tenemos es gravarlos con el IVA a tasa cero. O sea, la exportación es como si estuviese exenta de IVA frente a la venta en el mercado interno. Un subsidio a la exportación aumenta la oferta externa y reduce la oferta interna. El aumento de precio interno resultante implica que reducimos el tipo de cambio real. Estará perfectamente claro. Porque yo voy más para exportar y voy menos para ofrecer en el mercado interno. Aumenta el precio interno y frente a un tipo de cambio nominal constante, el aumento del precio interno va a implicar una reducción del tipo de cambio real. Pero las retenciones a las exportaciones reducen el precio interno y producen el efecto contrario. Tradicionalmente, las retenciones a las exportaciones, que aquí se llaman retenciones, pero no son otra cosa que un impuesto a la exportación, nosotros solemos bautizar con términos políticamente correctos para que no parezcan lo que son las cosas, el impuesto a la exportación a veces se puso, muchas veces, como complemento a una devaluación para evitar el aumento del precio interno. Por ejemplo, si yo devalúo la moneda, supongamos para simplificar que está en 100 y la llevo a 200, automáticamente el precio del trigo en el mercado internacional se reduce a la mitad. Entonces, mediante una elasticidad unitaria, yo voy a exportar el doble. Cuando yo exporte el doble, lo que va a quedar para consumo interno va a ser muy poco, mucho menos, y va a aumentar fuertemente el precio interno. ¿Qué hago para contrarrestar eso? Le pongo una retención en la exportación de trigo, de modo tal de que en vez de 200 valga 150. Así nace, en la época de Onganía, las primeras retenciones, con un 25%, supongamos. Así en vez de 200, de 150, entonces no me conviene tanto, y aparte el gobierno muerde, digamos, en esto y se queda con una parte de impuestos, y todos medianamente contentos. En el mercado interno el pan aumentó, pero no tanto. El mercado externo, la posición de los exportadores aumentó, mejoró, pero no tanto, y el gobierno embolsa el 25% de todo el trigo que el exportador, digamos, o el productor local vende al extranjero. Recordemos que hoy en las hojas es el 35% y no puede ser más, porque más, por un fallo de la Corte Suprema, es confiscatorio, que si lo hubiesen dejado, lo hubiesen hecho. ¿Cuánto es la tasa máxima del impuesto a las ganancias para las sociedades o para las personas de muy alta renta? El 35%. ¿Por qué no es más? Porque hay un fallo de la Corte Suprema que dice que más de un 35% es confiscatorio, que si los dejaban, lo subían. ¿Vamos entendiendo? Profe, ¿existe algún país que le ponga impuestos a lo que exporta? No. No, a veces hay algún arancel, algún gravamen, una tasa de estadística del 3%, Temporal. 5%, pero esto es un desastre. Esto es un desastre. So pena 6-1. claro, se hace so pretexto de mejorar una industria que nunca mejora, por otra parte, ¿no? Y que aparte dilapida las divisas que el comercio exterior genera. No estoy en contra de la industria, pero posiblemente habría que utilizar otro tipo de herramienta y no esta. Es un castigo innecesario al sector productivo, que por otra parte lo que está provocando es una disminución
de la superficie sembrada y menor producción y eventualmente mayores problemas futuros, que por ahí algún cráneo va a pretender resolverlos con mayores retenciones, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, no existe. Les recuerdo que en el gobierno de Menem las retenciones eran 0, como para que vayan tomando nota de algunos datos de la historia. Las fijó en Ganía, las subió, las bajó, otros gobiernos las mantuvieron, Alfonsín las bajó lo que pudo, después las volvió a subir, Menem las puso en 0. Y bueno, está bien, el tipo de cambio era muy bajo. Entonces, si la subía, digamos, por una retención de un 20% y hacer que el dólar valiera 80 centavos de peso, hubiese ocasionado un daño muy importante. Pero eso las arreglaba y no tuvo déficit fiscal. Vimos la política proteccionista. La política aperturista implica que yo trato de disminuir o bajar aranceles a las importaciones, bajo los subsidios a las exportaciones y también eventualmente los impuestos a las exportaciones, claramente, y trato de disminuir en todo momento los precios internacionales de modo tal de que los precios locales se parezcan cada vez más a los internacionales. Esto implica que si yo elimino todo tipo de arancel o todo tipo de cupo o la cuota Hilton o lo que sea, lentamente se empieza a cumplir la paridad de poder adquisitivo. Entonces el lomo se empieza a poner más caro y los cortes locales empiezan a ponerse más baratos. Y bueno, por ahí algunos pondrán el grito en el cielo, pero esto mejora notablemente el perfil exportador de un país y esto generalmente provoca aumentos en el tipo de cambio real. Esto retroalimenta la competitividad del país y esto hace que el país se tienda a abrir más y a exportar más y a participar más del comercio internacional. Dense cuenta que la protección tiende a cerrar la economía y a reducir el tipo de cambio real, mientras que la apertura tiende a abrirlo y eso obliga naturalmente al productor a producir más y a abrir más la economía. Bien, analizados los seis casos, digamos, en los cuales, bueno, algunos dirán que perdimos 4-2, otros dirán que perdimos 5-1. Vamos a ver lo que sería un tipo de cambio real de equilibrio. ¿Existe un tipo de cambio real de equilibrio? ¿Hay verdaderamente tal cosa? Bueno, para los teóricos absolutos de la paridad de poder adquisitivo, hipotéticamente y en términos ideales, es igual a la unidad. Un teórico del tipo de cambio, teórico del tipo de cambio real, es aquel compatible con el equilibrio interno y externo de la economía. Esto significa, por lo menos, dos cosas. Que haya un equilibrio en el mercado de bienes no transables y que haya una tasa de desempleo más o menos aproximada a la tasa natural. Este es el equilibrio interno. ¿De acuerdo? Bienes no transables en equilibrio y la tasa natural lo más parecida a la tasa de desempleo efectiva. Y el costado externo, no importa que la cuenta corriente esté en equilibrio, importa que si hay un saldo, que sea financiado por un flujo sustentable de capitales. Yo tengo siempre un déficit de balanza comercial, no importa. Si yo tengo una entrada sustentable de capitales todo el tiempo, no hay problema, lo puedo pagar. El caso estadounidense, por ejemplo, claramente. Otro teórico que es Allen, el Natrex. Natrex no es otra cosa que el tipo de cambio real de equilibrio. ¿De acuerdo? Natural Rate Exchange. Es el que mantiene el equilibrio de la balanza de pagos con pleno empleo, sin distorsión monetaria y eliminando los factores cíclicos. Dice más o menos lo mismo y le agrega alguna cuestión, alguna problemática de ciclo, digamos. ¿Cómo lo podríamos medir? Entonces, el tipo de cambio real de corto plazo es igual al tipo de cambio de corto plazo menos el tipo de cambio de mediano plazo. Y este tipo de cambio de mediano plazo se debería articular como un juego de palabras con el tipo de cambio de sub-cero, que es el de equilibrio del largo plazo. Fíjense que hay dos brechas que me diferencian del tipo de cambio de equilibrio del largo plazo. Es una tautología esto, porque yo fíjense que lo que sumo en un lugar lo resto en el otro, pero tengo dos brechas. Tengo la brecha en el tipo de cambio de mediano plazo y después tengo una brecha en el tipo de cambio de largo plazo. Este E sub n es el tipo de cambio de equilibrio compatible en un cierto mediano plazo. Es el Natrex.
Un tipo de real de equilibrio, un tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo tiene ciertas variables predeterminadas. Yo puedo decir que el tipo de cambio está en equilibrio si no está sometido a fluctuaciones o si no está provocando sistemáticamente un desequilibrio en el mercado de divisas tal que persistentemente haya un exceso de demanda de divisas o persistentemente un exceso de oferta de divisas. Eso es un caso de equilibrio de corto plazo. Hay variables predeterminadas que ayudan a que esto esté en equilibrio. El stock de deuda no puede ser insostenible. Nuestro stock de deuda es insostenible. Esto hace que sistemáticamente se demanden más dólares de lo que se ofrece. Después, nuestra posición de activos externos tiene que ser también sostenible y equilibrada. No tenemos posición de activos externos equilibrada. Tenemos escasos activos externos. Luego vienen variables de política. Más estable es el tipo de cambio real de equilibrio en el corto plazo cuando el comercio está más liberalizado, cuando hay menos proteccionismo y cuando el gasto público está controlado. Cuanto más gasto público hay, cuanto más proteccionismo hay, digamos, y cuanto menos se permite el comercio libre, estas variables de política son perjudiciales para el obtenimiento de un tipo de cambio de corto plazo. Por último, hay shocks exógenos. Yo puedo tener las variables predeterminadas y las de política al pelo, digamos, y sin embargo a mí me revienta un factor externo. Una crisis externa, la crisis del 2008, por ejemplo. Una variación brusca en la tasa de interés internacional, una variación brusca en los términos de intercambio. Cambios en los precios de lo que exporto respecto de lo que importo por algún problema que me es ajeno y que el país no puede controlar tomando decisiones de política interna. Esto lo puedo reanalizar para el largo plazo. El tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo lo va a hacer si las variables predeterminadas tienen un ajuste lento y son sustentables. Ese subíndice viene de slow, que es lento. Variables predeterminadas de ajuste más lento. El stock de deuda lamentablemente es muy volátil y la posición de activos externos del país también es muy volátil. En otros países esto es de ajuste mucho más lento. Después, las variables de política han de ser sostenibles. No puedo cambiar cada 4 años el perfil del gasto público, el perfil de proteccionismo o aperturismo del comercio. Ustedes ya lo entienden esto. No tiene que ser sustentable en el largo plazo. Y por último, las variables exógenas. El exterior, el resto del mundo, tiene que ayudar porque deberían ser estas variables exógenas permanentes y sustentables en el tiempo. Esto haría que lleguemos a un tipo de cambio real de equilibrio en el largo plazo. En el largo plazo. Con todo, el tipo de cambio real puede estar en equilibrio o no. ¿Qué es lo que pasa cuando el tipo de cambio no está en equilibrio? Se dice que el tipo de cambio está desalineado. No hablemos del nominal, el nominal es un desastre, pero el tipo de cambio real en Argentina, ¿cuál es? ¿Cuál es? No lo sabemos. ¿Tenemos formas de medirlo? Sí, podemos medirlo por el cociente contra el nivel de precios de algún país tomado como objetivo, podemos tomar el tipo de cambio real multilateral. Evidentemente algo puede estar pasando. Hay dos tipos de ese alineamiento. Como ustedes pueden apreciar, el primer corchete me muestra la discrepancia entre el tipo de cambio real, no de equilibrio, respecto de un equilibrio de corto plazo. ¿Qué es el desalineamiento de corto plazo? Bueno, se puede producir por rigideces monetarias, que el gobierno intente controlar la entrada o salida de capitales o que intente controlar o no el mercado de divisas, esto nos pasa. Que se produzcan ajustes lentos en los precios, por ejemplo, en los precios regulados no saltan automáticamente para acomodarse al precio internacional, en el caso de la nafta, una vez más un ejemplo para mirarlo. Cuando haya inconsistencias en los 6 determinantes del tipo de cambio real, ya lo vimos. Por ejemplo, grado de apertura económica del país, inconsistente, o términos de intercambio inconsistentes, o nivel de gasto público inconsistente, para mencionar 3 de los 6 que acabamos de ver. O algún caso de volatilidad del tipo de cambio real, donde esto puede estar originado, mejor dicho, esto puede originar, mejor dicho, una gran reducción de exportaciones y una gran reducción de la tasa de crecimiento. Si hoy el tipo de cambio real para un exportador de soja está a 70 y mañana está a 50, porque el Congreso saca una ley que le aumenta las retenciones, esto reduce drásticamente las exportaciones y complica el tipo de cambio real.
Y además, obviamente, baja la producción y achica la tasa de crecimiento del país. Estos son los efectos de un desalineamiento de corto plazo. ¿Qué puede provocar los desajustes del segundo corchete? El segundo corchete, que es el desalineamiento respecto del largo plazo. Por largo plazo entiendo varios años. Varios años. Primero, un desajuste muy prolongado en los términos del intercambio. ¿Lo tiene Argentina? Sí, lo tuvo. Lo tuvo. Y este desajuste encima fue fluctuante y volátil. ¿Hay otra cosa que puede pasar? Sí, expansiones de demanda agregada artificiales creadas por el Estado que generan inflación interna creciente. ¿Lo tiene Argentina? No hace falta aclarar mucho. Esto provoca un desalineamiento sistemático respecto del largo plazo. Tercero, variaciones en los fundamentals. ¿Qué son los fundamentals? Son aquellas variables económicas que utilizan generalmente los organismos de crédito para saber qué tan sólida está una economía, tales como el nivel del Producto Bruto per cápita, la tasa de crecimiento de la economía, o la tasa de desarrollo, digamos, la tasa de interés interna, su relación con la tasa de interés internacional, la estabilidad del tipo de cambio. Además está a decir que nuestros fundamentals hoy están flojos de papeles. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias del desalineamiento del tipo de cambio real? Sea este de corto plazo o de largo plazo. Una de las consecuencias probables es la subvaluación sistemática de la moneda doméstica. Además está decir que cuando esto pasa se hace imposible a los ciudadanos domésticos viajar al extranjero. No hablemos de la banalidad o de la frivolidad del turismo. Hablemos de conocer otras culturas y de aprender nuevas tecnologías y de recibir bienes y servicios que ya están vigentes en otras partes del mundo. Se produce el encarecimiento innecesario de los insumos y los bienes de capital importados. Se orienta la inversión en forma subóptima hacia sectores no competitivos. Teniendo en cuenta el atraso tecnológico provocado por el problema del tipo de cambio, las inversiones se orientan hacia cosechadoras mecánicas y no electrónicas, por dar un ejemplo. Es muy costoso políticamente y además socialmente es negativo porque el ingreso real comparativo con respecto al resto del mundo disminuye muchísimo. El caso argentino, el caso venezolano, ya nos podemos empezar a poner en el mismo club, o el caso de aquellos países en los cuales experimentan sistemáticas devaluaciones. Y la estructura de protección se monta en forma generalizada, pero genera una gran ineficiencia. La gran cantidad de tributos que existen a los bienes e insumos importados los hacen muy caros solo para aquellos que los puedan comprar, y mientras tanto se genera una industria subóptima y de bienes y servicios malos. Esto pasa hoy, esto pasó toda la vida. Esto pasó toda la vida. Yo tenía un ejemplo que siempre daba, que eran esos secadores horribles de pelo que se vendían, digamos, en Argentina y se vendieron durante 30 años, cuando ya en el resto del mundo los secadores de pelo ya tenían una tecnología, una eficiencia, un consumo y una seguridad que no tenían los nuestros. No obstante, esos secadores aquí se seguían vendiendo. Otro ejemplo de estructura de protección generalizada, pero muy ineficiente. Razonen cuántos años duró el Ford Falcon. Nació en el 62 y se terminó de vender aproximadamente en 1984. 22 años de un auto con el mismo formato. Uno lo mira hasta con cariño y hasta con ternura, pero una vergüenza. Una vergüenza. Que en 22 años el diseño de un auto, con los cambios que hubo en la industria automotriz en el resto del mundo en 22 años, aquí haya sido exactamente el mismo. Solamente pudo haber pasado con una protección abusiva que privaba a los argentinos de adquirir bienes y servicios importados. Estructura de protección que, dicho sea de paso y no les obliga, la levanta Martínez de Oz. Dicho sea de paso, la levanta Martínez de Oz. Y ahí empiezan a aparecer los primeros autos importados en Argentina, luego de una primerísima oleada que pasó en los 60 con Frondizi. Luego la industria estuvo sistemáticamente sobreprotegida. Hoy estamos en un grado razonable de apertura en la industria automotriz. A veces puede pasar lo contrario, a veces puede pasar que el desalineamiento del tipo de cambio real sea la sobrevaluación de la moneda doméstica. No está pasando precisamente hoy esto, pero ha sucedido antes. Ha sucedido, por ejemplo, en la época de Menem y Cavallo, por dar una idea. Se asignan en forma ineficiente recursos e inversiones. ¿Por qué? Porque es demasiado caro
producir para el mercado interno, y las inversiones se orientan demasiado hacia competir, digamos, con bienes y servicios que son caros y no con los que son baratos. Se ocasionan perjuicios innecesarios al sector transable. Aquellos que exportan tienen que contar las monedas que reciben de ganancias y un sector que no crece. Las inversiones se orientan, lo que acabo de decir arriba, al sector no transable, porque es aquel cuyo precio crece, mientras que el precio del sector transable no crece. Hay empresas locales que producen bienes transables, pero cuando se enfrentan a la competencia extranjera y cada vez menos pueden competir, se ven forzadas a cerrar. En Argentina cerraron numerosas empresas de autopartes, numerosas empresas, no sé, fábricas de cajas de cambio, fábricas de neumáticos, fábricas de llantas, hablando del sector automotriz, porque sigo ahí entrampado en ese lugar. Cerraron porque la competencia externa de bienes y servicios provenientes de otros países los arruinó. La fábrica de juguetes que han cerrado es incontable. Y esto provoca, por supuesto, un numeroso desempleo friccional. Empleados que se van del sector transable porque no hay más trabajo y migran hacia empresas más ineficientes del sector no transable. Todo esto pasa cuando hay desalineamiento en el tipo de cambio real. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna duda? ¿Cómo puedo modificar yo el tipo de cambio real? ¿Cómo puedo modificar el tipo de cambio real? Imaginemos que no estoy esperando que se cumpla la paridad de poder adquisitivo en términos absolutos, con lo cual, si esto así fuese, el tipo de cambio real sería inmodificable. Pero imaginemos que yo lo pueda modificar. ¿Qué formas tengo? Bueno, la primera cosa que yo tengo que hacer es modificar el tipo de cambio nominal. Un sistema de tipo de cambio fijo, una devaluación, un sistema de tipo de cambio flotante, operaciones de mercado abierto que provoquen los ascensos o descensos que yo quiera en el tipo de cambio. Otra forma es modificar por lo menos 5 de los 6 determinantes del tipo de cambio real, porque los términos de intercambio no los puedo tocar. Eso depende de cómo evolucionan internacionalmente los exportables e importables, y eso es exógeno al país. Pero yo puedo mejorar las productividades no transables y transables. Imaginemos que si la estructura salarial o la productividad laboral en el sector no transable es muy baja, yo puedo aumentar la productividad disminuyendo las cargas sociales al sector no transable y aumentar la carga social al sector transable, por dar una idea. El gasto público, claramente, si yo quiero mejorar el tipo de cambio real y aumentarlo, tengo que achicar el gasto público. Si yo quiero mejorar el tipo de cambio real, tengo que aumentar la apertura de la economía. Tengo que bajar aranceles y tengo que bajar barreras no arancelarias. Tengo que cambiar mi política comercial. Tiene que ser más aperturista y menos proteccionista. Y tengo que aumentar la tasa de interés doméstica o interna para facilitar el movimiento positivo de capitales. Den vuelta a todo lo que acabo de decir y todo esto es conducente para bajar el tipo de cambio real. Por lo general, uno intenta mejorar la competitividad de la economía y ya se consigue aumentando el tipo de cambio real y no bajándolo. Por eso les dije todas las que van para arriba y no las que van para abajo. De hecho, además tengo que luchar contra un enemigo externo, que es los términos del intercambio, que posiblemente ya me haga arrancar perdiendo el partido 1-0 y tener que trabajar sobre esto. Hoy no pasa esto. Hoy no está pasando. Están mejorando los términos del intercambio. Otra forma es tocar las reservas internacionales. ¿Cómo administro las reservas internacionales? Y es fácil. Yo puedo fijar valores de tipo de cambio nominal de un valor más alto o más bajo, y de esa manera yo logro que en forma consistente el país empiece a acumular reservas internacionales. Yo puedo hacerlo esto mediante una manipulación del diferencial de la tasa de interés doméstica respecto a la internacional. Lo puedo lograr mediante un sistema de fijación de tipo de cambio, contrapesando con bonos y lograr adquirir reservas en tanto y cuando yo fomente la aparición de una oferta de divisas mayor, digamos, a la demanda de divisas. Hay 4 o 5 variantes. Yo puedo tener un nivel superior a los dos equilibrios, el de corto plazo y el de corto plazo, por debajo del de corto plazo e inferior al de largo plazo. Esto depende de dónde esté situado nuestro tipo de cambio. Si nuestro tipo de cambio está debajo de los dos, yo tengo que
evidentemente subir el equilibrio de corto plazo y después pensar en el largo plazo. Pero si estoy entre los dos, puede ser que yo pretenda bajar el de corto plazo y subir el de largo plazo. Nada más que eso, es el juego de palabras de todo esto. Y por otra parte, cuanto más abierto esté el país al comercio internacional, más voy a mejorar el equilibrio de corto plazo por achicamiento de la volatilidad. Todo esto es lo que tiene que ver con la administración, si es que se puede, del tipo de cambio real. Lo que pensamos que se puede modificar el tipo de cambio real, tenemos que trabajar sobre estos 6 determinantes y después, bueno, fijar un objetivo de tipo de cambio real. En Argentina no hay un objetivo de fijación del tipo de cambio real, no hay una política de tipo de cambio real. Hay solamente una política de tipo de cambio nominal consistente con el mantenimiento o la acumulación de reservas internacionales. En la clase que viene vamos a hablar de qué incidencia tiene la fijación de ciertos valores de tipo de cambio con lo que es la creación de crédito doméstico o lo que es absorción, digamos, y la generación de resultados. Vamos a concluir que si yo quiero aumentar las reservas internacionales, el fruto de la administración de las reservas tiene que ser tratado con mezquindad, generando menor crédito doméstico que lo que yo acumulo en reservas, porque en caso contrario, sistemáticamente me voy a enfrentar a déficit cíclicos o crónicos de balance de pagos, que es lo que le pasa al país. Esto es una dolorosa realidad, que implica que si yo veo que el país crece, esto tiene que redundar en aumento de reservas y en aumento de dinero para la gente para mejorar la performance de inversión. Pero si yo aumento el dinero para la gente, para los inversores y para las empresas, en mayor medida que lo que aumentan las reservas domésticas, genera una crisis de balance de pagos prontamente. Y esto nos pasa cada 10 o 11 años, ya lo hemos visto. Mientras que si yo aumento las reservas internacionales y aumento el producto, pero no genero crédito doméstico, mantengo las empresas sistemáticamente ahogadas y con pocas posibilidades de crecer. Esto fue la etapa menemista. Esto provoca no una crisis de tipo de cambio, provoca una crisis política. Y cíclicamente aparecen gobiernos que pretenden expandir el crédito doméstico para decir, bueno, ahora el gobierno es para la gente, y un montón de frases hechas que nos hacen creer que en realidad el gobierno anterior estaba en contra de la gente. Lamentablemente, de este tipo de frases hechas y de eslogans estamos llenos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna pregunta para hacer? Creo que había... Sí, escucho. Sí. Creo que habían preguntado algo en el chat. Ah, lo estoy viendo, perdón, sí, Lorenzo. ¿En el gobierno de Menem igual vender adentro o afuera con el 1 a 1? Ni. O sea, el tipo de cambio 1 a 1 podría haber sido beneficioso para muchas actividades económicas, pero era sumamente perjudicial para el agro. Por eso no tenían retenciones, claramente. El 1 a 1, lo que pasó fue que mientras el gasto público seguía aumentando adentro, la demanda agregada se expandía por sobre lo deseado, pese a que Menem tuvo un déficit fiscal controlado, lo tuvo dentro del 1,5 puntos del PBI. Hoy estamos en 10, si queremos comparar. Mientras eso sucedía, esto generaba una cierta inflación interna y a lo largo de 7 u 8 años de gobierno de Menem, esto provocó un incremento en los precios internos y en el 1 a 1 estos precios aumentaban en dólares. Lamentablemente, por la aplicación de la formulita que vimos al principio, el tipo de cambio de paridad, la inflación interna nuestra era mayor que la inflación estadounidense, entonces lentamente nuestros precios se hacían más caros, fronteras adentro que fronteras afuera, y por eso era muy barato viajar a Estados Unidos, era muy barato viajar a cualquier país del mundo, y el turismo expulsivo, digamos, por así decirlo, estaba en pleno auge, mientras que el turismo receptivo era un fracaso porque claramente venir a Argentina, más allá de sus atractivos naturales, con un dólar tan caro, era imposible ir a comer afuera para un español. Parece mentira esto, pero esto en esa época sucedía. Esto lentamente fue deteriorando mucho la posición de la balanza comercial y esto se fue complementando con una gran entrada de capitales que duró muchos años.
hasta que después con el gobierno de la Rúa dejaron de entrar, no entraron más, y a partir de ahí debió sobrevenir algún tipo de ajuste que no se hizo bien. Ya a caballo los últimos 2 años de Menem quiso desatarse del dólar porque se dio cuenta del problema de la sobrevaluación del dólar mundial. Nosotros tuvimos la mala suerte de atarnos a una moneda que fue la que más se sobrevaluó en el mundo. Si nos hubiésemos atado al euro, por ejemplo, nos hubiese ido un poco mejor. Pero cuando se quiso desligar, Menem tuvo miedo de perder la reelección y por eso dijo que eso no se tocaba. Eso se lo llamó en esa época con sorna el voto cuota. O sea, en esa época uno compraba electrodomésticos en dólares, digamos, ¿no? Y las propiedades, las hipotecas, todas se compraban en dólares y con créditos que se pagaban en dólares. Me incluyo. Por eso lo he sufrido también desde dentro ese problema. Y todos teníamos temor de que se disparara el dólar como eventualmente después se disparó. Con lo cual, la situación era estable en los precios, porque la estabilidad de precios fue notable, absolutamente notable. Pero la inflación interna lentamente iba carcomiendo, digamos, el tipo de cambio real. Los precios eran estables, pero lamentablemente lo que nos pasaba era que cada vez la balanza comercial se desequilibraba más. Tuvimos 2 o 3 años de déficit de balanza comercial y la entrada de capitales acompañaba en tanto y en cuanto el gobierno fuese liberalizador, digamos, y aperturista. Pero cuando esto empezó a trancarse, sobrevino la crisis. Y la crisis fue muy fuerte, la crisis del 2001. No le echaría tanto la culpa a la política de Menem, sino en todo caso al miedo a no salirse del corsé a tiempo, digamos, ¿no? A no aflojar el cinturón a tiempo. ¿Alguna pregunta más? Nuestra relación en particular, Profe, por ejemplo... Sí, escucho. Dale. no, con respecto a esto de Menem. Eh, yo recuerdo haber visto o sea, lo único que veo mal, por decirlo, de las variables macro, era el desempleo. Y investigándolo un poco, vi que lo que se genera el aumento del desempleo es porque se incrementa la PEA, la población económicamente activa. Has dado en la ¿Fue tecla. así en realidad? Has dado en la tecla. Dos cuestiones. La década de los 90 fue muy vilipendiada y estaba de moda criticarlo y hacer puré, digamos, con la política de Menem. Pero la primera cosa es el primero que analiza, tal como lo haces vos, el caso es de Pablo. Pablo dice, sí, evidentemente hubo aumento en el desempleo, pero en realidad coincidió con una década muy especial en la cual se incorporó en forma masiva la mujer al mercado laboral y aparte se incorporó muchísimos jóvenes al mercado laboral, cosa que antes no pasaba. Todos empezaron a buscar empleo y todos estaban desempleados, pero la tasa de actividad aumentó de forma notable. Eh, Claramente, de todos modos, el gobierno privilegiaba la estabilidad de precios, aunque esto provocara algunos puntos más de desempleo. Este desempleo llegó a un máximo del 10 o del 11 en todo caso, un desempleo de 2 cifras. Eh, Hoy estamos en bastante más que eso. La segunda cosa que se le achacó al periodo menemista fue una gran disminución de la producción industrial y una gran recesión. Y después resulta que en el 2003 la economía parece que repunta, que es una maravilla, y sin aumento de precio. Dice de Pablo, claro que vivo. Aumentó y no aumentaron los precios porque en los 90 lo que se hizo fue un fenomenal esfuerzo de aumento de la capacidad instalada. Se aumentó la capacidad instalada y se aumentó la oferta potencial de bienes y servicios en mayor medida de lo que creció la demanda de esos bienes y servicios, con lo cual se sentaron las bases para una política keynesiana sin quererlo. Si yo tenía una oferta de 100 y una demanda de 100 al inicio del periodo de Menem, y luego tengo al cierre del periodo menemista una oferta de 200 y una demanda agregada de 120, se sientan las bases para que después el kirchnerismo pueda aumentar claramente la demanda agregada con cualquier tipo de política, que le iba a ir bien, porque no iban a aumentar los precios, porque había margen para crecer. Entonces, no todo fue tan malo.
No todo fue tan malo. Las dos cosas que pasaron, insisto, fue el aumento, como vos bien mencionás, de la población económicamente activa, y el segundo es el terrible aumento en la capacidad instalada. Capacidad instalada que eso de momento no era aprovechada porque había otros defectos de base que hacían imposible que esto mejorara porque el tipo de cambio se había atrasado un poco bastante. ¿Cuánto bastante? Y date cuenta que de 1 a 3 en 3 meses fue lo que fue encontrando el país la nueva senda de equilibrio. Pero no todo es tan mal y no todo es tan bueno, como siempre pasa en todas las cosas. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, como siempre, si mañana está la clase grabada, se las paso y la subo. Me despido, ¿sí? Tengan buenas noches. Chao, hasta luego. Saludos. Nos vemos.